Dios hará todo lo posible por salvar al ser humano. Sin embargo, en los últimos días, Satanás intensificará su lucha contra la humanidad y contra aquellos que decidan ser fieles a Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar firmes cuando Cristo venga por segunda vez? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a este programa titulado Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos honra mucho que estando en la lección número 11 para el 10 de junio del año 2023, tú nos sigas acompañando. Y el título de la lección es El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. La lección de esta semana se dividió en dos y eso me parece muy acertado porque nos da la oportunidad de estudiar con mayor detalle, en este caso, cada uno de los elementos que involucra justamente esa temática, el sello de Dios y la marca de la bestia. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, y dice allí la palabra de Dios. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mira, en los últimos días la lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, se va a intensificar con mayor fuerza. Una lucha en donde tanto Cristo como Satanás tienen allí sus armas, tienen allí sus técnicas, sus maneras, por así decirlo, de llamar al ser humano. Mientras por el lado de Dios, Él utiliza el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia. Por el otro lado, el caso de Satanás, donde vemos allí al enemigo, en este caso, buscando la manera de coaccionar, de sobornar, de lastimar, de dañar al ser humano. Dos luchas, o más bien una lucha que utiliza dos métodos realmente diferentes. Y llama la atención que pues a pesar de los intentos de Satanás por tratar de ganar el afecto del ser humano o de dañar incluso al ser humano, Dios siempre busca las maneras de estar allí con nosotros, busca las maneras de ayudarnos a salir victoriosos. Y eso es de lo que vamos a hablar en la lección de esta semana. Pero mira, vamos a entrar entonces de lleno a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, perseverancia firme. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice allí la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, allí en la primera parte del verso 12 encontramos en este caso una palabra que es muy importante, la palabra perseverancia, y en otras versiones incluso la palabra es traducida como paciencia. Mira, esta palabra viene del griego upomone, que en este caso quiere decir perseverancia firme o tesón. Mira, es impresionante el hecho de que en los últimos días Dios va a tener a un pueblo que se va a mantener firme, que va a estar allí soportando, perseverando, manteniéndose
que va a estar allí verdaderamente siendo fiel a Él. Y eso es algo que verdaderamente va a distinguir al ser humano y aquella persona que decide caminar con Dios. Esa perseverancia firme. Sin embargo, estas personas que son perseverantes, que son firmes, que son fieles a Dios, tienen dos características en particular. Dice allí el verso 12, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características importantes. En pocas palabras, son aquellos que son fieles a Dios, fieles al Cordero, fieles a Jesús. Y eso es algo importante porque nos muestra en este caso el valor que tienen los mandamientos, que tiene la ley de Dios, y el valor que tiene en este caso el tener esa fe puesta en Cristo Jesús. Mira, la verdad es que yo no quisiera en este caso enfocarme tanto en lo que menciona de la fe de Jesús, porque lo vamos a ver en la parte del día lunes. Pero sí quiero enfocarme especialmente en lo que tiene que ver con la observancia de los mandamientos de Dios. Es impresionante que uno de los últimos discípulos de Jesús, en este caso Juan, uno de los últimos discípulos incluso con vida, que estuvo pues escribiendo o hablando al pueblo de Dios, fuera alguien que mencionara la importancia de la observancia de los mandamientos de Dios. Y es que, mira, mucha gente dice que en este caso los mandamientos ya no son necesarios porque pues quedaron abolidos en la cruz del Calvario, que la observancia del sábado ya no tiene relevancia, pero aquí se está hablando específicamente de los mandamientos de la ley de Dios, que aparece en Éxodo capítulo 20 versículos, en este caso en todo el capítulo 20. Y mira, eso nos demuestra entonces la importancia de una vida de obediencia a Dios. Jesús, en este caso, el ángel menciona dos aspectos importantes: los mandamientos de Dios, la observancia, la ley, y en este caso la fe. Dos elementos que son importantes y que incluso esto es lo que permite a los santos, permite al pueblo fiel de Dios mantenerse justamente así, mantenerse fiel a Dios. El hecho de que en su vida tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Porque nos demuestra entonces la importancia de ser fiel a Dios, de ser fiel a Dios. Ahora, y mira, creo que esto es importante mencionarlo, ahora que tenemos la oportunidad, que tenemos en este caso la libertad para ser fieles a Dios, es cuando más debemos serlo. Porque si somos capaces de ser fieles a Dios en las cosas pequeñas, entonces podremos ser fieles a Dios cuando el momento decisivo llegue a nuestra vida. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta el hecho de la fidelidad a Dios en la observancia de sus mandamientos. Ahora que hay libertad, ahora que podemos verdaderamente ser fieles a nuestro Dios. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes, la lucha cósmica. Nosotros sabemos cuál es esa lucha cósmica entre Cristo y Satanás. Esa lucha que en este caso pues está allí y que se va a intensificar en los últimos días. Y mira, yo te decía hace unos momentos, el pueblo fiel de Dios va a estar allí firme, no solamente porque guarda los mandamientos de Dios, sino principalmente también porque tienen la fe de Jesús. Ya lo veíamos hace unas semanas atrás. No es en este caso la fe en Jesús, es decir, no es confiar solamente en Jesús, sino en este caso reproducir la fe que tuvo Jesús, reproducirla en nuestra vida. Y ese es el elemento importante. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando el cristiano tiene la fe que tuvo Jesús, como el mismo Jesús lo dijo, será capaz de decirle a este monte, arráncate de aquí y colócate en medio del mar. Realmente el decir que tenemos la fe de Jesús es algo que nos va a permitir estar firmes, que nos va a permitir hacer grandes maravillas en el nombre de Dios. Pero la pregunta surge:
¿Cómo entonces yo puedo llegar a reproducir la fe que tuvo Jesús en mi vida? ¿Cómo yo puedo llegar a tener la fe que tuvo Jesús en mi vida? Esta es una pregunta importante que hay que analizar, que hay que pensar. ¿Cómo se reproduce la fe de Jesús en nuestra vida? Y mira, creo que la pregunta es muy sencilla. Es muy sencilla en el sentido de la respuesta. ¿Por qué razón? Porque mira, tenemos un claro ejemplo de Jesús. Jesús era un hombre de oración. Era un hombre de estudio de las Escrituras, obviamente las Escrituras que habían en aquel entonces. Jesús fue un hombre que mantuvo una relación personal con su Padre. Y siendo el Hijo de Dios, siendo en este caso aquel que, pues, por así decirlo, tenía ventaja aparentemente por ser el Hijo de Dios, a pesar de ello, él mantuvo una relación con su Padre. ¿Por qué razón? Porque también humanamente tenía la naturaleza humana y sabía que si fallaba en esta relación personal con su Padre, entonces también podría, en el momento decisivo, fallar en el plan de la salvación. Y nosotros lo vemos muy claramente, esa fortaleza que Jesús tuvo en ese momento decisivo de su vida, porque cuando estaba allí en el Getsemaní le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos a Jesús como un hombre que, a pesar de ser el Hijo de Dios, tenía verdaderamente ese fortalecimiento en su vida espiritual. Y también en la cruz del Calvario lo vemos allí, aunque estaba cargando el peso del pecado, aunque estaba desamparado, aunque estaba sufriendo, a pesar de ello, él mantuvo su fe puesta en Cristo, en su Padre Celestial. Y es que mira, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, nos dice algo que es muy importante que como cristianos nosotros podamos verdaderamente comprender. Mira lo que dice allí Gálatas capítulo 3, versículo, en este caso el verso 11, Gálatas 3, 11. Escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Gálatas 3, 11 dice: y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mira, la fe va a ser aquello que nos va a sostener en el momento de la prueba en los últimos días. ¿Qué significa verdaderamente vivir por fe? Significa vivir creyendo en la palabra de Dios, creyendo en que Dios nos va a proteger, nos va a sostener y en que verdaderamente Dios va a estar allí a nuestro lado. Esto será lo que nos permita entonces el poder estar firmes y perseverar hasta el tiempo del fin. No solamente la observancia de los mandamientos de Dios, sino también en este caso la fe de Jesús. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Cosechamos lo que sembramos. Un subtítulo bastante interesante, pero mira, yo quiero invitarte a que leamos juntos lo que nos dice allí Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Vamos a ver cuáles serán aquellos ataques, aquellas pruebas que el pueblo de nuestro Dios va a enfrentar en los últimos días. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Dice allí el texto bíblico: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira, vamos viendo algunos aspectos importantes de lo que está enfocada la lección de esta semana, lo que es la marca de la bestia y la marca de Dios. Mira, según lo que menciona Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17,
habrán algunas crisis, habrán algunas cuestiones que van a enfrentar los hijos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas crisis? ¿Cuáles son esas dificultades? En primer lugar, persecución. Va a enfrentar persecución e incluso van a enfrentar la muerte. Y no estamos hablando solamente de lo que ocurrió en el tiempo después de la Iglesia Apostólica, en lo que era la Edad Media, sino que estamos hablando también de que en los últimos días esta situación volverá a estar presente en la vida del ser humano, en nuestro mundo. Muerte, persecución, pérdida de derechos. En este caso no podremos comprar ni vender por el simple hecho de tener o de observar el día sábado como día de reposo. Son algunas de las cosas que como seres humanos vamos a enfrentar, vamos a pasar, y son las maneras como Satanás va a buscar debilitarnos, va a buscar hacer que nos dobleguemos delante de él. Y mira, vemos allí en este caso un aspecto muy importante. Vemos allí esta imagen, esta imagen de la bestia como una referencia de la intolerancia religiosa. Vemos allí en este caso cómo se enfoca, cómo ataca directamente a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Y esto en este caso pues tiene que ver también con la observancia del sábado como día de reposo. Y mira, realmente va a ser una lucha bastante intensa la que el ser humano va a tener que enfrentar en este momento de su vida. Una lucha en donde nuestra fe verdaderamente va a ser probada. Y creo que entonces tenemos que ponernos a pensar. Tenemos que reflexionar. ¿A quién le estamos rindiendo nuestra adoración, nuestra fidelidad ahora que tenemos la oportunidad? Tenemos que pensar eso, porque volvemos al mismo punto. Si no podemos mantenernos fieles a Dios ahora que tenemos la libertad, nada nos va a asegurar que vamos a poder ser fieles a Dios cuando lleguen estos momentos de prueba difíciles a la vida del ser humano. Por eso el llamado de Dios es a que ahora seamos fieles a Él, a que ahora nos mantengamos firmes en los caminos de nuestro Dios. Tristemente mucha gente está esperando ese momento final para entonces decidir ser fiel a Dios, pero ese momento no es al final, sino que es ahora. En una ocasión platicaba con una persona que me decía justamente esto. Esta persona se había alejado de Dios, se había alejado de la iglesia, y yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿cuándo usted va a decidir volver a Dios? Y recuerdo que su respuesta fue, bueno, voy a volver cuando vea que ya el tiempo del fin está llegando. Yo le decía, mire, cuando ese momento llegue, si usted sigue esperando, nunca va a volver entonces, porque en ese caso ya nuestra conciencia, nuestro corazón estará completamente endurecido. Entonces, mira, no tenemos que esperar hasta ese momento para ser fieles a Dios. Ahora podemos hacerlo, y por eso el llamado que Dios nos hace, porque ahí está lo que en este caso el enemigo va a colocar sobre nosotros. Y si no somos fieles ahora, no podremos serlo cuando ese momento llegue a nuestra vida. Pasemos a la parte del día miércoles, los que siguen al Cordero. ¿Qué pasa con los que siguen al Cordero? Mira, vamos a leer primero que nada, en este caso, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, para que podamos identificar en este caso de dónde proviene la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y quién le da su autoridad. Mira lo que dice allí Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Mira, ¿de dónde viene esta bestia? Dice aquí que
Juan cuando la ve subir del mar. Nosotros en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, identificamos que en este caso, cuando se habla de que sale del mar, se está refiriendo a que sale de pueblos, muchedumbres y en este caso, pues recibe su autoridad, recibe allí. Esto quiere decir que, pues en pocas palabras, es un poder que surge del ser humano. No es un poder divino, es un poder humano. Pero también menciona aquí que en este caso recibe su autoridad del dragón. Y nosotros en la Biblia, específicamente en lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y Apocalipsis 22, se identifica al dragón como Satanás. Y Satanás es un enemigo astuto que obra a través de poderes humanos, a través de poderes terrenales. Entonces vemos aquí que la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13 no es algo que proviene de Dios, sino que es algo que en este caso es la manera como Satanás actúa en la tierra para tratar de engañar y de alejar al ser humano de Dios. Pero mira, también hay otro aspecto muy importante de esta cuestión, y es que para identificar en este caso de dónde o cuál es esa herramienta que Satanás utiliza, nosotros podemos ver que en este caso está haciendo referencia pues al Imperio Romano, y que este poder pues es sucedido más adelante en la historia por el poder en este caso de la Roma, pero desde el aspecto religioso, desde el aspecto de la Roma papal. Y mira, nosotros vemos a lo largo de la historia, específicamente por los historiadores que hacen referencia a esto, que justamente de la Roma pagana, de la Roma política, surge entonces la Roma religiosa, la Roma papal. Entonces vemos allí que estos son los elementos, las herramientas que Satanás utilizó y utilizará en los últimos días para dañar al ser humano, para tratar de que el ser humano se aleje de Dios. Sin embargo, mira, vamos a ver en este caso un contraste muy marcado, y vamos a seguir leyendo el verso 3 de Apocalipsis 13. Dice allí el texto bíblico: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Está hablando de que la bestia por un tiempo, en este caso, recibió una herida mortal. Y cuando ocurre esto, dice que después de esto la herida fue sanada, y entonces todos los seres humanos se asombraron, se maravillaron de esto. Vemos por un lado, en este caso, aquellos que creen, aquellos que se asombran por por el poder que la bestia manifiesta. Pero si nosotros vamos al capítulo 14, en el versículo 4, encontramos a otro grupo de personas. Y mira lo que dice allí: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Allí está el otro contraste: aquellos que en este caso se mantienen fieles a Dios. Mira, son en este caso dos grupos totalmente opuestos, diferentes. Y creo que hay una pregunta en medio de esta cuestión. La pregunta sería: ¿en qué grupo prefieres estar tú? ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿En aquellos que han sido fieles a Dios, o en aquellos que están siendo fieles o que han sido fieles a Satanás? ¿En qué grupo nos gustaría estar? En lo personal, creo que me encantaría estar en el grupo fiel a Dios. Pero el tiempo, vuelvo a insistir en lo mismo que he venido repitiendo durante cada parte de la lección: el tiempo para ser fiel a Dios es ahora, no más adelante. No cuando Cristo esté viniendo, sino el manifestar nuestra fidelidad a Dios tiene que ser cada día mientras tengamos esta libertad de ser fieles a nuestro Dios. Ahora, vamos a pasar a la última parte de nuestro estudio, la parte del día jueves. Jesús, nuestro único mediador. Mira, vamos a leer allí mismo
el actuar y lo que en este caso la bestia hace en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 13, 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mira, dice allí, en este caso se nos está hablando acerca de esta mujer que está allí, pues muy relacionada en este caso con la bestia. Nosotros ya lo veíamos hace unas semanas atrás, que la mujer de Apocalipsis capítulo 13, perdón, estoy leyendo el capítulo 17, Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. Ahora sí, dice la palabra de Dios: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Sin embargo, aunque leí por equivocación el capítulo 17, llama la atención que también tiene mucha relación con lo que menciona Apocalipsis capítulo 13, porque si lo vemos es básicamente el mismo actuar, el actuar de la mujer en el capítulo 17 y el actuar de la bestia en el capítulo 13, y llama la atención que en este caso la bestia de Apocalipsis 13 actúa con arrogancia, con blasfemia. ¿Y qué es una blasfemia? Mira, una blasfemia, en pocas palabras, es una ofensa contra Dios. Y en la Biblia hay ejemplos de esto. E incluso al mismo Jesús se le acusó de esta cuestión, se le acusó de blasfemar contra Dios. Hay por lo menos 2 relatos que nos mencionan eso. Uno donde Jesús perdona pecados y los escribas y fariseos dicen: bueno, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y el otro en Juan 10:33, donde lo acusan de en este caso de atribuirse o de creerse pues Dios mismo. Entonces vemos allí que en este caso se le acusa a Jesús de este aspecto. Y es que, mira, en los últimos días la obra de la mujer, la obra de la bestia de Apocalipsis 13 será en este caso o tendrá ese mismo propósito. En este caso está enfocado en esos 2 aspectos: el perdón de pecados, y en este otro aspecto lo que es el atribuirse el lugar que le pertenece a Dios. 2 cosas que vemos muy marcadas, incluso muy marcadas en la obra del anticristo en los últimos días. 2 tareas, 2 actividades que va a tratar de desempeñar, y lo hace tristemente. Cuántas personas o cuántas religiones, cuántos credos no enseñan que son la encarnación de Jesús, son el vicario de Cristo, son en este caso capaces de perdonar pecados, hablan en nombre de Cristo, hablan en nombre de Dios, diciendo que son los escogidos por Dios. O sea, vemos muy marcado este aspecto, y en los últimos días lo vamos a ver muy marcado. Pero ¿en qué podemos confiar nosotros? ¿En qué debemos creer nosotros? En lo que nos dice allí, en este caso, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice allí 1 Timoteo 2:5. Dice el texto bíblico: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira, aunque el enemigo va a buscar por todos los medios, va a buscar a través de todas las maneras el hecho de tratar de desviar al ser humano del camino correcto, tratar de desviar al ser humano de la presencia de Dios, es impresionante que en la Biblia, a través de Dios, a través de su santa palabra, podemos encontrar muchos llamados de parte de nuestro Dios, pero también muchas herramientas, muchas armas que nos van a servir para defendernos de los ataques del enemigo. Y creo que es importante
que verdaderamente nos preparemos y que estemos allí entre ese grupo fiel a nuestro Dios, que a pesar de los ataques del enemigo seamos capaces de mantenernos fieles a Él, no solamente en el tiempo del fin, sino desde ahora y hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Me gustaría invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida que nos das, por permitirnos el llevar a cabo el estudio de la lección de esta semana. Una lección donde sin duda alguna nos invitas a ser fieles a ti. A pesar de que el enemigo busque las maneras y que el enemigo trate de dañarnos, que Señor, por medio de nuestra fe, por medio de la observancia de los mandamientos, podamos estar firmes cuando vengas por segunda vez. Y así, Padre, poder compartir contigo el reino de los cielos. Acompáñanos en esta hora y bendícenos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final del estudio de la lección y quiero agradecerte por acompañarme hasta este momento y también pues invitarte que si aún no te has suscrito a este canal en YouTube lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. No te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin comentar con nosotros y de esa manera seguirnos ayudando a enriquecer este ministerio para la honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.